Lo que decía mi esposa, sí nos encanta. Hemos estado en diferentes países y una de las cosas que hacemos es entrar a muchos edificios y verlos. Estuvimos esta semana en el Palacio Presidencial, en el tour que hacen ahí. Está muy bonito. Y a través de todo Dios nos enseña. A través de todo Dios nos habla. Y sabe que si usted está atento, mire, la creación de Dios nos habla. Su niño ahí a su lado le habla. Un hermano le puede dar una palabra de Dios que va a bendecir su vida y que va a transformar su vida. Es todo que estemos atentos. Yo le decía que esta enseñanza que quiero compartir con usted en esta noche nació aquí en esta iglesia. Un día que mi hermana Blanquita, bueno, déjeme le cuento, hace unos 6 meses estuvimos por acá y la hermana Blanquita iba a dar el valor, pero me dieron a mí la oportunidad de compartir esa vez y mi hermana Blanquita no dio el valor ese día. Y dije, ¿qué es eso del valor? Y me quedé con la curiosidad y pasaron los meses y esa vez regresamos pronto, como a los 3 meses regresamos, fue en enero que regresamos para la boda de mi sobrino Pedro. Estuvimos acá y cuando en esa ocasión sí, mi hermana dio el valor y me impactó. Que ustedes tengan a cuenta el tomar ese pequeño tiempo para un valor, no solamente espiritual, pero un valor en lo secular, un valor, ¿cómo le llamaríamos? ¿Cómo le podríamos llamar? Un valor amplio que nos ayudaría nos ayuda en todas las áreas. Y cuando mi hermana hablaba de eso, el último punto yo no me recuerdo, pero estaba relacionado con la excelencia, porque yo tomé una nota ese día y ahí nació esta enseñanza. Yo nada más le puse excelencia. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo hemos sido llamados a hacer las cosas con excelencia. No porque usted las pueda de todas, porque nadie de los que estamos aquí podemos hacer todo o vamos a alcanzar la perfección. No se trata de eso. Se trata de de entregarnos en obediencia a Dios, y en el proceso vamos a fallar, sí vamos a fallar, pero nos vamos a levantar. Y yo quiero que usted abra su Biblia, porque es una enseñanza, pero sí va a haber palabra, en Colosenses 3:23. Busque ahí usted Colosenses 3:23. Yo lo voy a leer, lo voy a leer en la versión Reina Valera. ¿Ya lo tiene ahí usted? Ahí está el versículo. Lo voy a leer ahí, dice, y todo lo que hagáis. ¿Dice algunas cosas? No, dice todo lo que usted y yo hagamos, lo tenemos que hacerlo de corazón, como que lo hace para cuando el pastor lo está viendo. No. Usted tiene que hacer todas las cosas como para el Señor y no para los hombres. Uno de los atributos de Dios es que Él está en todo lugar. Aún en donde usted cree que no está. Ahí está Él. La semana pasada yo estaba en una conferencia de trabajo en la ciudad de Dallas. Y una de las noches se hizo una gala muy hermosa en uno de los mejores hoteles de la ciudad de Dallas para reconocer a los mejores trabajadores de la compañía donde yo trabajo. Y yo me daba cuenta cuando llamaban a cierta persona, porque en mi trabajo yo visito casi todas las ciudades y he conocido a mucha gente, y me daba cuenta, o me llamaba la curiosidad de que cuando llamaban el nombre de algunos, pasaban con mucho orgullo, por así decirlo, con mucha satisfacción de que a ellos se les estaba reconociendo como empleado del año, como propiedad del año donde ellos trabajaban, como gerente del año, diferentes reconocimientos.
Y cuando a mí me pasó, yo tuve un momento como el que tuvo mi esposa hoy, que fuimos ahí en este paseo, y el Señor me decía, ¿qué reconocimiento tú recibirías si estuvieras delante de mí en este momento? Y yo decía, ay Señor, mejor no me preguntes, porque a lo mejor no recibiría nada, a lo mejor recibiría un regaño, una exhortación. Porque ciertamente hay tantas áreas en las que necesitamos cada día aplicar la palabra de Dios y que nos enseñe. Colosenses 13, el que acabamos de leer ahí, dice que todo lo que usted y yo hagamos, lo hagamos como para el Señor. Dios es un Dios sabio. Y nos da estos consejos porque muchas veces se nos olvida a nosotros o no recordamos para quién estamos o por qué estamos en este mundo y a quién estamos representando en este mundo. Hoy en la tarde estábamos ahí en Cesori y mi hermana Delmi compartía una predicación poderosa. Y algo que me llamaba la atención era, ella hablaba en Juan 3:16 y 17, el amor de Dios. Y nos decía que, o compartía de que todos somos creación de Dios. Todos somos creación de Dios. Pero hijos de Dios, solamente aquel que ha decidido aceptarle a Él como su Señor y Salvador y obedecerle. Y caminar en sus estatutos. Y decía, me recordaba un poco de esto, de que usted y yo, hermanos, usted y yo no somos como el resto del mundo que no ha decidido servir al Señor. Usted y yo tenemos responsabilidades mayores, privilegios mayores también, porque de nuestro lado está el que todo lo puede, y en el momento en el que usted y yo enfrentemos dificultades, Él va a venir a nuestro rescate y nos va a ayudar. Amén. Excelencia en lo que nosotros hagamos, en todo. No estoy hablando nada más de aquí de la iglesia, estoy hablando en su vida secular, en su vida fuera de la iglesia también. La palabra de Dios nos dice de que hagamos todo como para el Señor. Y le decía que usted y yo no somos, la palabra de Dios dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, un pueblo, una nación santa. ¿Y sabe por qué es? Porque en usted y en mí habita el Espíritu de Dios. Yo compartía no sé si fue a mis hermanos el lunes, que en el avión, cuando veníamos para acá, venían dos señoras que al principio parecía que iba a haber un culto pentecostal ahí, porque amén, gloria a Dios, las dos, no sé si llamarle hermanas, pero bueno, hermanas, porque empezaron ellas muy, así como muy prendidas. Pero terminaron hablando o faltándole el respeto a la hermosa y a los otros que estaban sentados a la par de ella. Y yo decía, ay Señor, ¿cómo nos falta? Porque al principio estaban glorificando a Dios y en voz muy alta. Y después terminan quizás dando o dejando el evangelio en una posición muy baja. Pero ¿qué cree? Que eso que le estoy contando de estas dos señoras, muchas veces somos nosotros. Muchas veces somos nosotros los que hacemos cosas y se nos olvida que todo lo que tenemos que hacer lo hacemos, usted y yo como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de hacer las cosas como para el Señor. Ahora déjeme le digo algo. Usted no va,
algunas personas, yo he escuchado personalmente que dicen, no, es que cuando me capacite más, no, es que cuando tenga ciertos recursos, yo voy a hacer las cosas con excelencia. Usted no necesita nada más que su voluntad, porque dentro de usted ya está todo lo que necesita, y es el Espíritu de Dios para vivir una vida ordenada para el Señor, una vida que le agrade al Señor. Muchos tenemos deseo de hacer las cosas bien, pero la carne nos domina aún. ¿Y cómo usted y yo vamos a poder dominar nuestra carne, hermano, para poder hacer la voluntad de Dios y hacer las cosas con excelencia, que le den el honor a Él que Él se merece? Que cuando yo vaya a hacer, aún en lo secular, un trabajo para alguien, que mi trabajo hable de que yo hago las cosas con excelencia, porque yo quiero que lo que yo hago represente a mi Padre. Y que digan, ¿sabe qué? Yo, es más, a través de eso, ¿sabe lo que viene? Una bendición para usted, porque luego van a decir, ¿sabe qué? Yo quiero que el hermano Jaime venga y haga trabajos en mi casa, porque yo sé que él los hace con excelencia. O que venga Miguel a repararme el foco que se dañó. Al otro día vi uno que estaba quemado aquí. Ya lo reparaste, ¿verdad? Qué bueno, si no ya le iba a llamar la atención. Que venga a reparar el foco que está quemado. Y que lo haga con excelencia, porque lo hacemos como para el Señor, todo para el Señor. Y hay varios ejemplos en la palabra de Dios que a nosotros nos habla la palabra de Dios. Si usted se recuerda, y yo sé que lo que le estoy diciendo usted ya lo sabe, el pastor, los líderes aquí se lo han dicho una y otra vez, y yo no sé por qué Dios lo puso en mi corazón. A lo mejor alguno de nosotros necesitamos escucharlo nuevamente, pero hay ejemplos en la palabra de Dios que nos muestran el beneficio de hacer las cosas con excelencia para el Señor. En primer lugar, para que el nombre del Señor sea glorificado, para que Él reciba la gloria. Eso debe de ser lo principal. En segundo lugar, para que su testimonio hable de lo que Dios hace en nuestras vidas, del cambio que Dios hace en nuestras vidas, y a través del testimonio suyo, personas que no conocen de Dios quieran de lo que usted tiene, quieran ser diferentes, quieran ser mejor, quieran vivir vidas mejores, quieran amar al prójimo tal como Dios nos amó a nosotros. Y era el mensaje que mi hermana Delmi compartía esta tarde. Pero en la palabra de Dios encontramos a Daniel, y a mí me impacta la vida de este hombre. ¿Por qué? Porque hizo las cosas con excelencia para el Señor, aun cuando había un mundo allá afuera que lo estaba viendo y lo estaba señalando, y estaban esperando a que él fallara para señalarlo, para hundirlo, para destruirlo. Pero él dijo, ¿sabe qué? Yo no voy a cambiar. Yo sirvo a un Dios vivo, a un Dios todopoderoso, a quien le debo la vida, al que ha guardado mi alma, y Él dispuso en su corazón hacer lo correcto. Le voy a pedir que antes de ir ahí, en Génesis, antes de que vayamos más adelante, Génesis 2:7. La palabra no lo tiene que buscar. Bueno, ahí está, ahí lo pusieron, gracias. Génesis 2:7 dice, entonces, este pasaje, si usted se recuerda, déjeme le doy el contexto. Dios había terminado de crear todo, pero llega el momento en el que dice, vamos a crear al hombre. Y mire lo que dice el versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre de un material especial, del polvo. Y ¿sabe qué es lo que me indica a mí esto? Es, hey, no te creas que vales tanto. Eres polvo. Y al polvo vamos a volver todos. ¿Y qué cree? Que todo lo que usted en este momento tiene, sea poco o sea mucho, tampoco se va a ir con usted. Así es que vamos a seguir leyendo ahí. Dice,
del polvo de la tierra. Pero aquí está lo especial. Y sopló, dice, en su nariz aliento de vida. Eso es lo que a usted lo hace especial. Dice que sopló aliento de vida. Cuando yo leía eso, aliento de vida, lo busqué en un diccionario y en la traducción del hebreo al español, o la palabra más bien dicho que significa aliento o soplo es ra, que significa aliento. Y cuando Dios sopló, o ra, que en hebreo también es vida, cuando Dios sopló vida, Él sopló el aliento de vida de Él, su espíritu, y nos hizo seres vivientes, nos dio un valor. Ya no éramos nada más tierra. Venimos a ser quienes usted y yo somos, obteniendo o siendo un depósito de su mismo espíritu. Usted no crea que nada más en este edificio está la presencia de Dios o el Espíritu de Dios. No, usted es templo y morada del Espíritu Santo. Y eso los personajes de los que le voy a hablar lo habían entendido. A mí me dijeron unos muchachos por ahí que no me alargue mucho, pero hoy me van a tener que esperar. No tanto, hermano. Pero déjeme, quiero hablarle de los 3 ejemplos que traigo. Y el primero es Daniel. Y vamos a ir a Daniel capítulo 6, capítulo 1, el primer pasaje que le di a mi hermano ahí. Capítulo 1, versículo 3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajere de los hijos de Israel. Recuérdese, aquí el pueblo de Israel una vez más había hecho lo malo delante de Dios y habían caído en cautiverio. Porque la paga del pecado es muerte. La desobediencia trae consecuencias. Pero bueno, ese es otro asunto, ¿verdad? Dice que le dijo a Aspenaz, el jefe de los eunucos, trae de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos. Y hoy es servicio de jóvenes, ¿verdad? Gloria a Dios. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. Híjole, qué tremenda tarea le pusieron a Aspenaz. Y dice, que no hubiese tacha en primer lugar. Guapos, que de buen parecer, que estuvieran guapos, enseñados en toda sabiduría, preparados, sabios en ciencia y de buen entendimiento. A mí me llamaba la atención eso, de buen entendimiento, porque los estudios no te dan buen entendimiento muchas veces. Es más, los estudios muchas veces entorpecen tu mente. Pero aquí el rey le dice a Aspenaz, trae estos muchachos que tengan estas cualidades. ¿Y quién cree? Y mire, vamos a seguir. Idóneos para estar en el palacio del rey. En otras palabras, estos tenían que ser muchachos con un carácter excelente. Dice que idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Aparte de todo eso, tenían que aprender un idioma nuevo. ¿Y quién cree usted que aparece entre estos? El joven Daniel. Y cuando yo leía ese pasaje decía, Señor, a mí no me escogieran. Si en este tiempo viniera alguien y dijeran, escojan a alguien con estas características y tráiganlo para que venga al palacio y para que a prepararlo para una tarea especial, yo tendría que escuchar a mi hermana Blanquita hablarme por mucho tiempo y meterme
en la presencia del Señor y permitir que el Señor transformara mi vida completamente. Porque como decía mi esposa, aún me falta, aún nos falta. Pero aún tenemos tiempo. Daniel estuvo en el palacio por mucho tiempo. Fue uno de esos jóvenes, y usted conoce la historia de Daniel. Pero luego en el capítulo 6, el versículo 2 al 4, se nos empieza a narrar una historia que es muy conocida de todos nosotros. Pero mire lo que dice ahí, dice, y sobre ellos, sobre el pueblo, en ese tiempo dice, había 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Y a quienes, dice, estos sátrapos 10 en cuenta, querían poner 3 gobernadores, y Daniel iba a ser uno de ellos, a quien muchos iban a dar cuenta. Pero luego dice, para que el rey no fuese perjudicado. Daniel mismo era superior. Mire esto, es que cuando usted y yo, hermano, nos metemos bajo la presencia de Dios y permitimos que Dios transforme y que quite todo prejuicio y que su palabra venga y nos transforme, nos hace nuevas criaturas, nos hace unas personas diferentes. Y en el caso de Daniel dice que Daniel mismo era superior a todos los sátrapas, a todos los líderes que estaban en ese tiempo y gobernadores, porque dice que había en él un espíritu superior, y ese espíritu superior usted y yo lo tenemos. Por lo tanto, lo que Daniel logró hacer, usted y yo lo podemos lograr hacer. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Pero ¿qué cree que pasa? Cuando llega ese momento en el que usted cree que está arriba y que usted ya la hizo, ahí anda alguien que dice la palabra que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces dice el versículo 4, los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Pero ¿qué cree? No hallaban ninguna falta. No hallaban ninguna falta. Y dice, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Usted conoce el resto de la historia. Le siguieron buscando. Y qué bueno sería que en nuestros días hoy alguien viniera y buscara y buscara y buscara, y que el único defecto que encontraran es que usted y yo servimos a Dios de todo corazón, y que no importa lo que usted y yo hagamos en lo secular o el trabajo que usted y yo podamos tener, aún a través de eso honremos a Dios. Dice que Daniel apartaba tiempo todos los días. Y fíjese, no era esa la única vez que Daniel lo hacía, porque dice que abría la ventana y oraba viendo hacia Jerusalén. Y este día, ya cuando ellos andaban buscando y habían pasado una ley, encontraron que Daniel oraba todo y pusieron una trampa para que hiciera un decreto. Permítame, hermano. Y dijeron, ¿sabe qué? Con esto lo vamos a agarrar. Él no puede adorar a otro Dios, tiene que adorar a nuestro Dios, un Dios pagano. Y así lo atraparon. Pero usted conoce la historia. El punto de hoy es vivir una vida de excelencia. El primer ejemplo es Daniel. Usted y yo vivimos en un mundo caótico. Muchas ocupaciones. Yo no sé en qué usted trabaja. A lo mejor usted en su casa es ama de casa y usted le echa las ganas todo el día. El trabajo, usted limpió aquí, se ensució allá y nunca termina. Pero ahí Dios la puede usar.
A lo mejor usted, mi hermana trabaja en el hospital, los que yo conozco, ¿verdad? Miguel trabaja como electricista haciendo trabajos. Mi hermano me decía la vez pasada, mi hermano, que él vende. Entonces, en todas las áreas en donde usted, mi cuñado, mi hermano trabajan en el área médica, en los hospitales, en todas las áreas donde usted trabaje, usted tiene que hacer las cosas como para el Señor. Porque no la estamos haciendo para el hombre. Lo que usted quizás le parece que no va a tener un impacto en una persona, a lo mejor lo más mínimo, usted va a impactar a las personas. Y a través de ese impacto usted tendrá la oportunidad de compartir la palabra de Dios, de hablar de Dios y hacer que en esta persona nazca el deseo de conocer más de Dios. Y usted tendrá la oportunidad de compartir de Dios. Todos nosotros estamos llamados a vivir o hacer las cosas con excelencia. Otro ejemplo que le quiero compartir es un ejemplo muy conocido y a mí me impacta bastante también. Es José, el soñador, ¿se recuerda? El de la túnica. Allá en los Estados Unidos se hizo una canción muy reconocida, en los años 50, pero hace pocos años volvió a resultar y es en inglés, es en inglés, pero se llama La túnica de colores y habla de José, de cómo su padre le fabricó esa túnica, pero me llama la atención porque la persona que la canta es una persona de trasfondo muy humilde. Ella creció en las montañas en Tennessee, era muy pobre, pero ahora es una persona riquísima. Ella empezó a cantar y algo que en lo secular se llama Dolly Parton, y aunque ella empezó a cantar en lo secular, ella nunca negó o niega que ella sirve a Dios. Y siempre en Tennessee, en Nashville, donde ella vive, ella tiene un parque enorme, parque de diversiones como Disney parecido, y pues en la ciudad de la música, ahí en Nashville, ella es la autoridad máxima en lo que es la música. Pero me llama la atención como ella siempre que va o tiene la oportunidad de hablar, ella habla de que sus padres la educaron y de que la canción de La túnica de colores que ella escribió porque ella en cierta forma vivió algo parecido, pero la túnica que a ella o el abrigo, a ella le hizo su mamá un abrigo, no era una túnica como la de José, que era envidiada. No, en el caso de ella, a ella su mamá no tenía dinero y le fabricó una túnica o un suéter de pedazos de tela que ella tenía en su casa. Lo que encontró, de eso le hizo un abrigo porque no tenían abrigos, vivían en una extrema pobreza. Y cuando su mamá le hizo la túnica, dice que para ella, el abrigo, para ella fue como la túnica de José. Y ella dice de que había escuchado la historia en la escuela dominical, porque ella iba a la iglesia, ese trasfondo bautista, iba a la iglesia y dice de que esa túnica le habló siempre de la vida de José y de la excelencia con la que José sirvió siendo un esclavo. Y yo me ponía a pensar una cosa, vimos a Daniel, estaba en cautiverio en el tiempo cuando fue llevado, y vemos ahora a José, que fue vendido por sus hermanos, momentos difíciles en los que él pasó, y cuando lo llevaron los mercaderes a Egipto y lo pusieron ahí en frente para ser vendido, Potifar, el jefe del ejército, lo vio y dijo: yo quiero a este muchacho, yo lo voy a comprar, y lo compró y se lo llevó como esclavo a su casa.
Ahora, póngase a pensar un momento en la condición de José. Yo creo que en ese momento José lo que menos quería era hacer las cosas con excelencia. Recuérdese, era el hijo consentido. Por su inmadurez en ese tiempo, él había soñado sueños que compartió a sus hermanos que fueron mal interpretados. Claro, por su inmadurez, sus hermanos empezaron a odiarlo, a llegar al punto en el que su padre mandó a José a que buscara a sus hermanos y que viera, porque ya se habían tardado, andaban cuidando las ovejas, el rebaño. Y él va, y cuando lo ven, lo primero que dicen sus hermanos es: esta es nuestra oportunidad para deshacernos de este soñador de sueños. Y lo pensaban matar. Si usted se recuerda, el plan era matarlo. Pero cuando Dios tiene planes contigo, cuando Dios te ha apartado con un propósito específico, no importa cuánto Satanás se levante en contra de ti, Dios te va a proteger y Dios te va a llevar a catapultar al siguiente nivel en donde Dios te va a usar, en donde tú vas a ser un instrumento en las manos de Dios si tú se lo permites. Los planes, Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los planes que tengo acerca de ti. Son planes de bien y no de mal. Y esa palabra nos la dio Dios. Ese no te lo había dado, pero qué bueno que lo pusieran ahí. Y esa es palabra de Dios dada al pueblo en un momento, nuevamente, de cautividad. Ahora, ¿será que nosotros nos accionamos en el momento de presión? ¿De momento de crisis? No debería de ser así. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere usarnos en todo momento, pero como nosotros muchas veces nos olvidamos de dónde venimos y el propósito que Dios tiene para nuestra vida, que muchas veces nos pasa por situaciones difíciles para que volvamos a encaminarnos al propósito de Dios. Usted sabe que el pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios, un pueblo que tiene un valor especial, pero constantemente, si usted mira en la historia de Israel, cuando ellos fornicaban, yéndose tras otros dioses, Dios los castigaba y los corregía para traerlos nuevamente. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere para nosotros? ¿Que vivamos una vida como el pueblo de Israel? No. Dios quiere que usted y yo vivamos vidas que hablen del poder de Dios y de la grandeza de Dios. Pero la forma en la que Dios va a lograr eso es cuando usted y yo nos dejemos o quitemos nuestra carne y permitamos que Dios venga a guiarnos. Pero ¿cómo va a saber usted qué es lo que Dios quiere? Y más a los jóvenes, estamos tocando por jóvenes. Daniel, en el momento que le leí, era un joven. José, en el momento que le estoy contando, es un joven. Y me llama la atención porque los jóvenes pueden hacer una gran diferencia. Hoy yo leía en uno de estos paseos que anduvimos, había un rótulo que decía que estaban contratando personal, pero fíjese, en letras aún más grandes donde decían que estaban contratando, habían puesto edad entre 21 y 27 años. Dije yo, ay, qué bárbaros, 27 años, están jóvenes todavía, pero ahí le cortaron. Nada más querían jóvenes de 21 a 27 años. ¿Por qué será?
¿Sabe por qué? Porque en ese tiempo, joven, tú puedes hacer una gran diferencia. Tienes la fuerza de la juventud, la fuerza que ya los que tenemos 50 ya no la tenemos. Aunque creamos que podemos, ya no podemos hacer muchas cosas. Pero tú puedes. Y el Señor escoge a estos jóvenes para ser un ejemplo, porque tú puedes transformar este mundo. Los jóvenes tienen la fuerza, tienen la tenacidad, Dios les ha dado virtudes grandes, dones, talentos, pero no se las ha dado para que se vanagloríen, se las ha dado para que las pongan al servicio del Señor y que a través de ello el nombre del Señor sea glorificado y tú vas a ser prosperado también. José llega, a ver, vamos ahí a Génesis 39, versículo 2. Ya a este punto, ya lo habían querido matar, pero luego dijo el hermano mayor, no, mira, ahí vienen no, mejor pongámoslo, dijo, en un pozo, y pues digámosle a papá que algo pasó. Y luego vienen los mercaderes y dijeron, no, ¿sabes qué? Mejor vamos a aprovecharnos, vamos a deshacer de él y vamos a ganar dinero. Entonces lo vendieron y los mercaderes se lo llevan a Egipto, y cuando está allá, Potifar lo compra. Y aquí es en donde dice, mas Jehová, ya lo había comprado aquí Potifar. Dice, mas Jehová estaba con José. Fíjese. Jehová estaba con José. A lo mejor tú estás pasando momentos difíciles. A lo mejor como joven estás pasando situaciones parecidas a las de José, en lo que tú crees que tu familia no te quiere. Tus hermanos te odian. Tu papá a lo mejor hasta se olvidó de ti. Pero ¿sabes? Muchas veces Dios nos permite pasar por esas situaciones porque es lo necesario para que llegues al punto al punto de preparación para lo grande que Dios tiene para tu vida. Dice que ahí en la casa de Potifar, Jehová estaba con él, con José. Y dice, y fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo el egipcio. Ahora, yo me pongo a pensar, ok, estaba de esclavo, pero dice que ahí fue un varón próspero. En donde tú estés, a lo mejor tú dirás, hermano, yo no tengo ni siquiera trabajo ahorita. O a lo mejor usted dirá, yo tengo un trabajo y este trabajo es pésimo, me pagan lo mínimo, no me tratan bien, no estoy contento. Ahí Dios te puede hacer un varón o una mujer próspera. Amén. José era un esclavo, pero dice que hacía las cosas con excelencia. Bueno, vamos a seguir leyendo. Y estaba en la casa de su amo el egipcio. Me pone el siguiente versículo, el versículo 3. Dice, y vio su amo que Jehová estaba con él. Ahora, ¿cómo usted cree que Potifar se dio cuenta que Jehová estaba con él? Porque hablaba. Yo creo que en el tiempo de que estamos hablando, los esclavos ni se dirigían a sus amos. Sus amos se dirigían a ellos nada más. Entonces, ¿cómo usted cree que José, o que Potifar sabía que Jehová estaba con él? Nosotros, mi esposa y yo tuvimos una amiga que ella siempre decía, habla de Cristo y si es necesario, abre tu boca. ¿Escuchó bien? Habla de Cristo y si es necesario, abre tu boca. Eso era lo que hacía José. Sus actitudes, sus acciones hablaban de que él era un hijo de Dios, que se conducía como un hijo de Dios. Dice de que vio su amo que Jehová estaba con él y todo lo que él hacía
Jehová lo prosperaba en su mano. Tú puedes ser ese, el que Dios use en el lugar donde tú estás para que ese negocio sea prosperado. Para bendición de tu jefe, sí, para bendición pero también para bendición tuya. Para bendición tuya también. Mire, una de las cosas que yo siempre les he dicho a mis hijos es: hagan en su trabajo, hagan las cosas con excelencia. El otro día Janice, mi niña, quería tomar un día libre y le dije: ¿estás segura? No hay nada de malo en querer tomar un día libre cuando sea justo y necesario. Le digo: pero de lo contrario, da el 100%. Ahora mi niña está trabajando en lo secular, pero en la iglesia está aplicando todo lo que aprende en su trabajo secular como terapeuta para niños con discapacidades, autismo en este caso. En la iglesia tenemos niños con autismos y ella, con la ayuda de ella, se ha preparado un salón que está para los niños, que les ayuda a los niños autistas, y es una gran diferencia. Ahora que ya tenemos este salón y hay 3 hermanas, ¿verdad?, que están trabajando ahí, Janice es una de ellas. Los niños con esta discapacidad están siendo atendidos y están aprendiendo de Dios en el nivel que ellos lo pueden entender. Entonces, en donde tú estés, en el trabajo que tú estés o en lo que tú hagas, cuando haces las cosas con excelencia, las cosas no van a pasar desapercibidas. Mire, yo sé que a lo mejor a Miguel no le guste lo que yo voy a decir, pero Miguel es una de las personas que a Miguel yo lo conozco desde hace años, hermano, años, desde allá cuando él vivió con nosotros en Houston. Pero una de las cosas que Miguel aprendió muy bien, y un día me dijo: es tu culpa, es a ser detallista en los trabajos que él hace. Y, por ejemplo, aquí yo estoy viendo aquellos 2, son tomacorrientes o switches que están disparejos. Si Miguel hubiera hecho esa instalación, yo hubiera regresado a Miguel tiene que quedar alineado, tiene que estar bien. Y Miguel aprendió a hacer eso, y algunas veces cuando vengo acá le pido que me ayude a hacer algunos trabajitos, y él ya sabe que si no quedó bien, le voy a pedir que lo vuelva o que lo corrija. Y eso no es malo. Sabe que en mi trabajo me ha costado que mucha gente me odie, pero mucha gente también ha venido conmigo y me ha dicho: gracias por enseñarme. La excelencia le va a llevar a usted a ser reconocido personalmente, y a través de eso usted va a tener la oportunidad, y ahí sí va a ser usted el que va a elegir, va a tener la oportunidad de hablar, y usted puede mencionar el versículo que estamos leyendo: es que todo lo que yo hago, lo hago como que lo hago para el Señor, para Dios. Yo soy cristiano y yo he aprendido a hacer las cosas para el Señor. Mira, joven, todos ustedes, ya que se graduaron o que están en la escuela o que ya están trabajando, ustedes pueden hacer una gran diferencia. Vivimos en un mundo que a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno, y que están queriendo que todos aceptemos un desorden, porque no están hablando o promoviendo el orden establecido por Dios en cuanto a la familia, los géneros y todo eso. Esos cambios que el mundo está empujando y que quiere hacer que se acepten hoy en día, ¿sabes por qué está sucediendo y están teniendo mucho empuje? Porque hay personas que se han preparado para llegar a posiciones en donde ellos pueden impulsar esas mentiras del diablo. Y nosotros que tenemos la verdad, estamos pasivos. Jóvenes, ustedes que están en la universidad, en las escuelas, en trabajos que tienen una posición de influencia,
Hablen la palabra de Dios, compartan la palabra de Dios, hablen del orden establecido por Dios. Si Dios te ha permitido llegar a un lugar en donde tú puedes ser influencia a otros, es por eso, es para que tú uses ese medio que Dios te ha dado para difundir la palabra de Dios, para alumbrar al mundo que está perdido, para llevar luz a las tinieblas. Porque eso es en lo que este mundo está hoy, en tinieblas. Y solamente tú y yo vamos a poder llegar y llevarles la palabra de Dios. José, estando en cautiverio, siendo esclavo, logró honrar a Dios a través de sus acciones. Tú no eres un esclavo, tú tienes toda la libertad del mundo. Tú puedes a través de tus acciones darle gloria a Dios. No hagas, déjame te expreso esto diferente, que tus prioridades y deseos carnales no sean lo más importante en tu vida. Que lo que tú vas a hacer o que las decisiones que tú vas a tomar no ensucien el nombre de Dios. Que lo que tú vas a hacer en tu trabajo a diario, en tu escuela, en donde tú estés a diario, no venga a hablar de que los cristianos somos mediocres. Yo compartía hace un tiempo en mi iglesia y hace unos días de alguien que me compartió a mí la palabra de Dios cuando yo llegué a los Estados Unidos. Y esta persona, yo creo que ya se los compartí a ustedes una vez, y esta persona era tremenda evangelista, pero en una ocasión me dijeron: si tu iglesia es donde va esta persona, yo no quiero ir a tu iglesia. Y qué triste de que alguien allá afuera diga: no, mira, va a la iglesia evangélica, Dios nuestra fortaleza. Ahí va y es bien chismoso o chismosa, o es muy malo. Dice que ama a los demás, pero los trata a punta de pie. ¿Qué va? Y le estoy usando el nombre de la iglesia como ejemplo, pero ahora hagamos a un lado el nombre de la iglesia y que digan: dice que es cristiano. El segundo ejemplo, el tercer ejemplo que le quiero mencionar, híjole, ya se me fue el tiempo, es David. David, un joven a quien lo hacían de menos en su hogar. Él estaba cuidando las ovejas y se la pasaba ya en el campo. Y llega el momento en el que Dios manda a Saúl a que escoja a ungir a un nuevo rey. Y pues ahí aparece David. Al último, casi que su papá lo escondió y ni le quería traer porque para su papá parecía insignificante. Dijo: ¿cómo es posible si aquí tengo a estos tremendos chavos guapos ahí con las mismas características que andaban buscando ahí en Babilonia estos jóvenes? Dijo: guapo, valiente, un buen hombre, guerrero. ¿Y cómo es posible que ninguno de estos vaya a ser el próximo rey de Israel? ¿Sabe qué? Dios mira el corazón. Si es que usted nunca se sienta de menos. Cuando usted y yo, hermano, hacemos las cosas como Dios nos manda, mire, no importa lo que el enemigo esté a hablar y hablar, usted siga obedeciendo a Dios. Obedézcale. David por fin lo trajeron y bueno, usted sabe la historia, lo ungieron. Resulta de que ya el espíritu de Dios se había apartado de Saúl, el rey. Y un espíritu malo, dice la palabra, que venía y lo atormentaba. Y alguien le dijo a Saúl, le dijo: ¿sabes qué? Busca a alguien que venga y que toque, alguien que sepa tocar un instrumento, alguien que haga las cosas bien. Y alguien de los empleados ahí del palacio le dijo: yo conozco a un joven, dijo, que toca el arpa.
Y dijo, vayan y tráiganlo. Lo escogieron en este. Vamos a ver el pasaje ahí. Vamos a leer el 1 Samuel 16, 17 al 18. Dice, y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traed, que toque bien. Póngale especial atención a esa palabra. No le dijo, no, pues tráiganme al que toca ahí la guitarra en la esquina, o al que está ahí, no, o el más reconocido de todos. No, dijo, alguien que toque bien, tráiganmelo. Y luego dice el siguiente versículo, mire, entonces uno de sus criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí, de Belén, que sabe tocar. Y le agrega, mire, aquí ya le echó más crema a los tacos, como dice. Y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso. Y Jehová está con él. Joven, hermano, qué importante es que nuestro testimonio hable de nuestro Salvador. Dice, el criado le dice, yo he visto. Fíjese, David no fue y le dijo, hey, mira, escúchame, yo sé tocar el arpa. David no necesitó ir a presentarse y decir, hey, yo soy valiente, yo soy vigoroso, hombre de guerra. No, otro lo vio. Y le dijo, él, ¿cómo te llamas? ¿Tú? No, el jovencito. Tú, sí. ¿Cómo te llamas? Anderson. Dijo, Anderson sabe, él sabe y es valiente y es prudente en sus palabras, es hermoso y Jehová está con él. Gloria al Señor. Ahorita que tú me mencionaste, ¿cuál es su nombre? Emily. Ahorita que Emily me dice, la volteé a ver, me recordó de la historia de Esther. ¿Se recuerda? Uno de mis libros favoritos. Me voy a salir un poquito de ahí donde estaba, pero Esther también hizo las cosas con excelencia. Una joven judía que no había declarado al rey que era judía y estuvo a punto de perder su vida. Mire hermano, yo espero que aquí no haya gente que le guste las novelas. Pero si usted quiere leer una historia impresionante que le cautive y que le ministre, lea la historia de Esther, el libro de Esther. Lea Génesis, ahí donde está la historia de José. Y usted se va a dar cuenta, hermano, que Dios, no importa las circunstancias en las que podamos vivir, Dios se manifiesta. Esther, y ahorita regreso ahí a David. Esther, llegó el momento en el que le dijeron, Mardoqueo le mandó a decir, si no te presentas delante del rey, todos los judíos vamos a morir. Y ella le manda a decir a su tío y le dice, no voy a poder ir. Y luego el tío le manda a decir nuevamente y le dice, ni creas. Le dice, estoy parafraseando, hermano, ahí puede leer el libro de Esther. Le dice, ni creas que porque estás en el palacio te vas a salvar si ese decreto es pasado. Porque van a saber que eres judía y hasta ahí vas a llegar. Entonces entendió Esther que tenía un propósito en este mundo y Dios tiene un propósito contigo, mija. Dios tiene un propósito muy grande en tu vida. Tómate de la mano de Dios. Anderson, Dios tiene un propósito muy grande en tu vida. No dejen, ustedes dos, no dejen que el enemigo, miren, la edad que ustedes están, el enemigo va a venir y les va a dar tantas mentiras. Y si ustedes escuchan al enemigo, se van a perder las bendiciones que Dios tiene para ustedes. Ustedes son instrumentos escogidos para
el ministerio de Dios. Y no quiere decir con esto que ustedes no se van a capacitar en lo secular. Capacítense lo más que puedan. Y Dios les va a usar si en su vida el primer lugar lo ocupa Dios. Esther obedeció. ¿Y qué pasó? El plan malvado de Amán se vino abajo. El propósito de Dios se cumplió. Y el pueblo de Israel continuó viviendo sin un peligro grande. ¿Qué pasó con David? David vino, pon el versículo 3 donde estábamos. David lo trajeron al palacio y cuando lo trajeron, él tocaba el arpa. Y dice la palabra de Dios, cuando él tocaba, el siguiente versículo, el 18, dice: buscadme pues a alguno que toque bien y traédmelo. Pon el 19, a ver, déjame. Sí, y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. El siguiente versículo. Y tomó Isaí un asno cargado de pan y vasija. Ponme el siguiente. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él. Y él le amó mucho. Él, hablando de el rey. Y le hizo su paje de armas. El versículo 22. Y Saúl envió a decir a Isaí: te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracias a mis ojos. Doble propósito. Dios lo había escogido porque él hacía las cosas con excelencia. A mí me encanta en los salmos, cuando usted lee, se da cuenta que el tiempo yo me imagino en las noches, algunas veces se hace referencia a las noches, pero dice que David tocaba su arpa y adoraba a Dios. Esos días que mi esposa y yo salimos y anduvimos viendo, este país es tan hermoso. Yo no conocía El Salvador, hermano, pero salimos y hoy veníamos de, ¿cómo se llama? De Sesori, y veíamos una arbolera tan bonito, y yo me imagino lo hermoso que ha de ser estar ahí. Imagínense tocando, si usted sabe tocar un instrumento, y si no, leyendo la palabra de Dios y meditando bajo estos árboles, lo fresco. Era lo que hacía David. Claro, cuidaba las ovejas, porque recuérdese que él estaba cuidando las ovejas en el campo, pero ahí él tomaba el tiempo para platicar con papá. Tocaba el arpa y adoraba. Él y Dios. Los momentos más bellos que tú vas a pasar son cuando te apartas de todo el ruido y de toda la ocupación y buscas de Dios. Esos son los momentos en los que Dios nos capacita. Esos son los momentos, joven, en el que Dios te va a dar la fuerza, en el que Dios te va a dar la salida, en el que Dios te va a fortificar. Dice que te llevará sobre las alturas cuando tú le busques, cuando tú busques de Dios. La excelencia abre y cierra puertas en lo espiritual y en lo natural. Esta semana yo hablaba, y con esto ya voy terminando. Esta semana yo hablaba con un joven que me compartía esto. Le voy a compartir un poquito. Dijo que tenía rencor contra su mamá por algo que su mamá había hecho. Y ya tenía 4 años aproximadamente de tener ese rencor contra su mamá. Y le digo yo a él, y él, antes de compartirme eso, él me estaba contando de algunos planes que él tenía en lo natural, en lo material. Y dice: pero estos planes, dice, se me han, de una u otra forma, no se han llegado a cumplir, y parece que ya están ahí, y algo pasa y no se cumplen. Y Dios me dijo: dile esto,
Dijo, dile de que mientras no perdone a su mamá, las bendiciones que yo tengo para él no van a llegar. Y cuando usted y yo tenemos pecado, el odiar, el rencor hacia otros es un pecado. Cuando tenemos pecado en nuestro corazón, ¿sabe qué pasa? Las bendiciones de Dios no llegan. ¿Usted tiene promesas de Dios? Yo sé que sí, yo tengo muchas promesas de Dios. Pero si yo no pongo de mi parte, Dios no es el que está faltando a su promesa. Soy yo el que no estoy haciendo mi parte para recibir esa promesa. La excelencia o el hacer lo mejor para Dios va a abrirte puertas en lo secular y en lo espiritual. Joven, si tú a lo mejor saliste de la universidad, no tienes trabajo, prepárate tu currículum bien hecho. Si no sabes hacer, ahora hay mucha ayuda en línea. Haz un currículum bien detallado, profesionalmente hablando, y ve a tocar puertas, ve a tocar puertas. ¿Sabes lo que va a pasar? Dios va a abrir exactamente la puerta que sea necesaria. Dios te va a bendecir dándote el trabajo que tú necesitas. Te va a poner en el lugar en donde tú debes de estar. Si a lo mejor no sabes qué carrera estudiar, pídele a Dios. Dios te va a guiar. Todo en esta vida, todo tiene una respuesta en su palabra. Si tú la escudriñas, si tú decides poner a Dios en primer lugar, Él te va a prosperar. Póngase de pie. Yo nada más le quiero animar con estos 3 ejemplos a que usted determine hacer lo mejor, no basado en las circunstancias. Porque créame, y yo lo sé, y yo sé que usted lo sabe, hay momentos en los que yo no siento para nada orar, menos cantar y leer la Biblia. Las preocupaciones, los problemas emocionalmente nos sacuden. Pero tú y yo sabemos que el poder está en Él. El poder está en que tú y yo nos tomemos de Dios. El poder está en que tú obedezcas y pongas a Dios en primer lugar. Joven, prepárate en lo secular, prepárate en lo espiritual, edúcate cristianamente, edúcate secularmente, y Dios te va a usar. Vas a ser un instrumento en las manos de Dios. Esta semana alguien me compartía el testimonio, te lo compartí a ti, se me olvidó, que le decía que fuera y diera su resume. Oh my God. Había un joven, pero lo que le quiero decir es que él se graduó. Ya me recordé, es mi jefe. Mi jefe nos contó la historia de él. A los 18 años, él se fue a estudiar a California, a la Universidad UCLA en California. Y ahí conoció a una muchacha que tenía novio, pero ella tenía una relación muy, muy mala. Y él y ella se hicieron amigos, luego vienen a ser esposos. Cuando él sale de la universidad, él no encuentra trabajo. No encuentra, graduado de la universidad y no encontraba. Y dice que ella le dijo un día, pero ¿dónde estás buscando trabajo? Y dijo, no, pues mis amigos y en el periódico. En ese tiempo no había internet. Y dice que le dijo, no, dijo, tienes que hacer tu parte. Dijo, prepara tu currículum, vamos a imprimirlo, vamos a hacerlo bonito. Ella es un poquito mayor que él, era un poquito mayor que él. Y le dijo, vamos a ir a tocar puertas. Y dice que el primer día que salió con su currículum fue y tocó a las puertas de la compañía donde nosotros trabajamos. Y le dijeron, no tenemos nada, pero déjanos
tu currículum y vamos a verlo y te vamos a llamar. Y dice que la novia de él, la esposa ya en ese tiempo, ella era cristiana. Y dice que le dijo, yo voy a orar para que Dios te abra puertas en donde Él te quiere tener. Y dice que empezó a ir a tocar puertas con su currículum y dejaba y nada. Dice que 2 semanas después le llamaron de la compañía donde estamos y le dijeron, ¿sabes qué? Nos han dicho que revisemos tu currículum, no sabemos por qué, pero bueno, queremos que vengas. Y lo contrataron. Ahí él hizo una carrera excelente. ¿Qué le quiero decir con esto? De que Dios va a hacer su parte, pero usted tiene que hacer su parte. La palabra de hoy es nada más excelencia. Y los ejemplos que le he mostrado están aquí en la palabra de Dios. Si usted quiere leer más e inspirarse más a través de ellos, yo le invito a que lea la palabra de Dios. Pero lo que más le quiero animar en esta hora es que incline su rostro y usted le diga al Señor, Señor, yo quiero ser mejor cada día. En todo lo que tú me has llamado a hacer, Señor, yo quiero ser mejor. Padre, yo en esta hora vengo delante de ti, Señor. Y pongo a este pueblo, Señor, a estos jóvenes, a estos hermanos, hermanas, niños, Señor, que van creciendo. Yo declaro que tu palabra queda plantada en sus corazones, Señor, y que darán un fruto abundante. Que cada joven que en esta noche está aquí, Señor, recordarán, Señor, en primer lugar que tú eres quien merece la honra, y te pondrán a ti, Señor, como número 1 en sus vidas. Que todo lo que harán, Señor, estará rodeado por tu perfecta voluntad, será dictado por tu palabra, Señor, hacia ellos. Yo declaro oídos, Señor, sensibles a escuchar tu palabra. Yo declaro que cada joven, Señor, va a ser un instrumento, porque tu palabra lo dice, Señor. Y yo sé que tu palabra es fiel. Yo ahora te pido, Señor, fuerza, fortaleza, sabiduría, Señor, empuje para que cada uno de ellos, Señor, sigan adelante. Que el enemigo no logre engañar sus vidas, Señor. Y que hoy en este día ellos decidan, Señor, o escucharte a ti, obedecerte a ti, y no sus deseos, no sus planes. Que sus planes, Señor, estén bendecidos y aprobados por ti, mi Dios. Te pido por cada hermano, por cada hermana, Señor, que han luchado con dar lo mejor de ellos, Señor. Hoy nosotros hemos leído estos 3 ejemplos y sabemos, Señor, que si ellos pudieron ser excelentes en el servicio a ti, Señor, así como leíamos al principio en el pasaje, Señor, nosotros queremos hacer todas las cosas, Señor, como para ti, no para satisfacer al hombre, Señor, pero para ti, Señor. Y a través de obedecerte a ti, Señor, seremos de bendición al hombre. Tendremos la oportunidad de compartir de tu amor, Señor, porque nosotros lo estamos viviendo. Padre, en esta hora yo te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos que han estado en esta noche. Yo te pido, Señor, que les bendigas, que les des la sabiduría de lo alto, que nos des la sabiduría de lo alto, Señor. Habla a cada uno de nuestros corazones, y que la excelencia para ti, Señor, al servirte a ti, sea una prioridad en nuestras vidas. Bendice, Señor, a tu pueblo en esta hora, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.